Bueno, queridos patitos, estamos aquí en una zona céntrica de Santander, como es esta relativa aquí al Hotel Bahía, aquí de Cádiz, del centro andaluz, como decíamos ayer, en la zona de la catedral, con el archivo diocesano que está justo ahí. Aquí tenemos Banco de España, evidentemente solamente las grandes ciudades, Madrid, Bilbao, capital del mundo, tienen su sede, ahora está vacía. Dicen que va a venir aquí una situación en desconexión del Reina Sofía, pero aquí seguramente no va a venir el Guernica de Picasso. Y tenemos ciertamente una realidad como es de una zona de correos allí, y tenemos la plaza porticada que no está cubierta lamentablemente por el momento. Tenemos la delegación de Hacienda, tenemos la embajada, es decir, la delegación del gobierno de España, y tenemos aquí lo que se conocía como los jardines de Pereda, que ahora más que nada aquí está el solarium de Alfonso XIII, el centro botín y el monumento a los... claro, desde que leí en la novena, para mí ya es la vieja familia, más que monumento a otra cosa. Pero estamos aquí para hablar del tema de transportes, para dar colorario a esta pentalogía respecto a, primero, hablábamos el lunes de la realidad del cubrimiento de la playa de Vías, el martes hablábamos de los cercanías, el miércoles de la alta velocidad, y ayer hablábamos del proyecto frustrado del metro tranvía en Santander. Porque ciertamente cuando había dinero y todo era jauja y alegría, y había fastos y había para dar y tomar, pues evidentemente se pueden tomar decisiones en donde cualquier cosa es posible. Lo cierto es que evidentemente el particular tiene beneficios y perjuicios. Por ejemplo, aquí tenemos Brittany Ferries, la zona del embarcadero, en donde evidentemente la familia Piñero pues se benefició bastante, pero tuvieron a bien conectar la bella ciudad de Santander, la hermosa bahía, con zonas de las Islas Británicas, lo cual ciertamente es de agradecer para la interconectividad, hasta el punto de que una profesora interina que me dio clases de inglés en la cercanía de mi hogar en Guecho, pues había venido del Reino Unido precisamente aquí a Santander con su pareja de origen hindú, para luego acabar residiendo en Guecho, lo cual ciertamente tiene una curiosa relación porque acabó teniendo impacto en mi vida y viviendo cerca de casa y dándome clases de inglés, lo cual ciertamente es interesante. Ciertamente ahí tenemos una bonita instalación en donde hay caballitos. Hay mi mujer hace 13 años que me dice que va a montarme con ella y no me lleva, pero bueno, esto es personal. Ciertamente tenemos esa realidad en la que el tranvía y el metro fue una cagada monumental, en donde no fue posible establecer esa realidad donde hubiera un metro, porque esta es una ciudad que, como todo el mundo debería saber, esta zona en la que estamos es ganada al mar, y por lo tanto ciertamente es difícil de horadar por debajo y de meter los suficientes contrafuertes y cuñas para poder estabilizar una zona más de marisma que cualquier otra cosa. No en vano, como decimos ayer, esta es una de las otrora hermandad de las marismas que sucedió en el siglo XV, lo cual ciertamente es interesante porque, como decimos, meter aquí dinero a expuertas. Ya ha sido costoso meter el metro en la ciudad de Sevilla como para meterlo aquí en esta hermana, porque si vamos a la zona de Puerto Chico, en la zona donde está la sede del gobierno de Cantabria, veremos un mural donde está el almirante Bonifaz para la liberación de esta bonita ciudad de Sevilla a comienzos del siglo XIII, en donde evidentemente la gente podrá con la memoria y el Sanguel recordar que la liberación de las cadenas de la Torre del Oro está incluido en el bonito escudo de la ciudad de Santander como recuerdo de los barcos de Cantabria y del señor de Vizcaya que tomaron parte en aquel momento. Más allá de la historia, pues evidentemente la zona del tranvía, que podía haber tenido, como decíamos, 2 líneas de metro y 2 líneas de tranvía en esta ciudad de Santander, pues evidentemente fue traspasado después de la crisis de 2007-2008 y sus derivadas en los años subsiguientes en proyectos distintos, porque en la ciudad de Santander pues había, sobre todo después del final del concepto del ferrocarril, como tuvimos en un conversatorio a Juanjo Laizola,
del Museo del Ferrocarril de Euskadi, pues la zona del Santander Mediterráneo pues fue un fracaso desde el principio, lleno de corrupciones y de elementos ligados al tema presupuestario y dinerario, en donde en los años 50 y 60 del siglo XX se prefirió el transporte por carretera, y al preferir el transporte por carretera, elementos que habían sido del pasado, tipo metro, donde había habido, porque por ejemplo en Bilbao, y lo decíamos en otros vídeos, había habido un proyecto de metro en el año 1920. ¿Para qué? Pues en aquel caso para vincular las 7 diferentes estaciones de tren que estaban dispersas por el entorno de la villa, para hacer un anillo metroario, no tranviario como es el que se está intentando hacer, para unificar esa idea de poder la conectividad de las estaciones de tren en Bilbao. Pues aquí no, aquí evidentemente el elemento que podía haber tenido y tuvo de tranvía pues era para conectar punto A y punto B, como desde el inicio se sucedió en la zona de Cataluña, o también en la zona del entorno de Madrid, donde estaba la ciudad y corte y la villa, capital de las Españas. Con lo cual ciertamente tenemos aquí un pasado en donde cuando llega el autobús, pues sobre todo en la época gris, triste, negra del franquismo, en donde se establece un marco general para todas las ciudades. Por ejemplo tenemos TUPSA, Transportes Urbanos del Gran Bilbao, Sociedad Anónima, que desapareció para dar paso a otras realidades como el Consorcio de Transportes de Vizcaya, el tema de Bilbo Bus, el tema de Bizkaibus, el tema de Metro Bilbao, el tema del tranvía, Euskotren. Tenemos Tuvisa, que sigue existiendo, ligado al término municipal de Vitoria, Transportes Urbanos Vitoria, Sociedad Anónima. Se ve el concepto de que tenía un transporte urbano del área metropolitana y se acabó. Pues tenemos la zona de Santander con el TUS, que sigue existiendo, el transporte urbano de Santander, con el color más o menos corporativo, azul, un poco libidinosamente verdoso, azul aguamarina, en donde pues tenemos esta realidad. Pero en principio el concepto que tenían era la de meter por un carril el tema del tranvía, y se hicieron un montón de infografías. Esta es la ciudad de las infografías, sobre todo con De la Serna y con Gema igual también. La idea de transmitir, sobre todo a través del diario de Vocento, del diario montañés, transmitir la idea de progreso, de que se van a pensar proyectos, se van a hacer cosas, la idea de que, bueno, el mañana está a tocar y que simplemente estamos aquí enseñándolo porque es brillante, la ciudad del futuro, y a través de eso dar la idea de dinamismo. Pues en esa idea, en lugares como este, a cualquiera que pase desde la zona de Jesús de Monasterio hacia la zona de Castelar, la zona de San Martín, pues se puede ver que hay espacio limitado para el meter una línea, ya sea de tranvía o de autobús lineado, como pudiera haber sido el trolebús, ¿no?, en el pasado y en el tempore. Y es algo que lo que se quería hacer con el BEI, que se está implementando en Vitoria, y precisamente la conexión Vitoria-Santander es más profunda de lo que uno pudiera parecer, porque en la zona de Castilla-Hermida hay una zona de recogida neumática de residuos que, cuando hubo una visita del señor de la Serna a la ciudad de Vitoria, dijo: uy, qué bonito esto, qué maravilloso, qué precioso, voy a llevármelo para Santander como prueba piloto. Y lo acabó metiendo en la zona de la entrada-salida principal de Santander, y en la zona de Castilla-Hermida, lo cual produjo ruidos tremendos, olores, y que al final resulta curioso, porque cuando se han estropeado los contenedores subterráneos de vidrio, han puesto los iglús al lado y estamos maravillosamente bien en el futuro brillante de la ciudad, en donde pues a cualquier problema pues volvemos a los iglús de arriba, de superficie, y arreglado todo, chachi piruli. Con lo cual ciertamente la ciudad va viento en popa. Pues tenemos esa realidad en la que el vehículo eléctrico inteligente, el BEI,
el autobús que en principio iba a solucionar, porque iban a ser como conexiones rápidas. Conexiones rápidas, por ejemplo, la idea aquella de conectar la zona vertebralmente más importante, como es desde un poco siguiendo la línea de lo que decíamos ayer de las líneas de metro, tranvía. Esa línea que iba a conectar desde la zona de San Martín con el Hospital Marqués de Valdecilla, pues hacer algo parecido, como decíamos en la zona del Sardinero, conectarlo también con esta zona más céntrica y el ámbito del Hospital Marqués de Valdecilla, el PCTCAN, pues con líneas troncales de este vehículo con su carril específico. En principio podía sonar bien. En principio, en 2014, como decíamos, en el Mundial de Fútbol, en esa ciudad tenían este sistema, en aquella ciudad de Brasil, y se iba a implementar, por ejemplo, en Vitoria, y se está implementando en esta ciudad capital de Araba. Pero, y aquí viene el pero, cuando se fue a implementar, se hizo sin orden ni concierto y sin la participación de la ciudadanía de Santander. Simplemente ponemos una infografía, decimos que es maravilloso y la gente lo acabará aceptando. Pues no, la gente acabó un poco cabreada y acabó haciendo manifestaciones públicas, incluso usando la bolsa de basura color negro como protesta. Y lo que en principio iba a ser un carril específico acabó siendo incorporado, bueno, ya que van los autobuses, pues que también vayan los taxis, que también vayan las motos, con lo cual era un totum revolutum en donde lo que en principio iba a ser única y exclusivamente para los autobuses y para esta línea específica, troncal, con un intercambiador, eso se hizo, ciertamente, como es el intercambiador del Sardinero, pues, y el intercambiador de la zona de Marqués de Valdecilla, en la parte alta, Valdecilla Norte, cerca de donde se cayó la fachada en 2004, que ha costado mucho, Dios y ayuda, y presupuestos, y estar en el Congreso e ir a los juzgados para poder obtener la financiación de parte del Estado. Pues evidentemente tenemos esa realidad en lo que acabó implosionando, porque en principio habían contado con la Universidad de Cantabria, pero los universitarios son esa buena gente que está despegada de la realidad y no conoce realmente el día a día y la calle, y teóricamente, como podemos ver en los chistes de los físicos, como ese chiste bueno, en un modelo ideal, una gallina cuadrada, pues el chiste de Big Bang Theory, de Howard Wolowitz con Sheldon Cooper, y evidentemente el que sale a decirlo como es Leonard Hofstadter. Pero ciertamente tenemos esa realidad en la ciudad de Santander, donde un modelo teórico de la Universidad de Cantabria pues dice, esto teóricamente funciona así, pero luego quien debe implementarlo son la buena gente de Santander que vaya a utilizarlo. Y si la gente de Santander no lo comprende, pues entonces el proyecto se cae por implosión. Y esto es una realidad que se ha visto. Y se ha visto hasta el punto de que no fue posible construir esos autobuses, hasta el punto de que, antes que eso, la zona cercana a Valdecilla Sur, en dirección a Peña Castillo, donde estaban las cocheras, y Nilo Tempore, que durante mucho tiempo hubo un esqueleto caminando hacia la Lisal, había unas cocheras que estaban a punto de construirse, pero nunca llegaban a ejecutarse del todo, unas nuevas cocheras para el TUS, para los autobuses de Santander, pues digamos que querían correr la maratón de Boston antes de poder gatear, lo cual ciertamente es alucinante y sorprendente para cualquiera que pueda pensar, y evidentemente eso es una ambulancia que pasa en dirección hacia San Martín, enfrente de la porticada. Bueno, pues ciertamente había esa realidad en la que el servicio básico estaba desatendido completamente, y se quería hacer esa genialidad de el TUS, Metro TUS, se puede buscar, Metro TUS, la evolución del metro, que fue fracasado ya en el plan respecto a 2007-2013, pues querían hacer ese autobús para conectar rápido por aquí y por allá, y al final, como digo, acabó también fracasado, porque la gente no lo entendió, los autobuses no se construyeron,
el marco ideal acabó siendo contaminado por la propia realidad y la idiosincrasia de que queremos meter también a taxis, queremos meter también patinetes eléctricos, ¿por qué no? En el mismo carril que supuestamente era único y exclusivo para los autobuses, y por lo tanto ciertamente la cosa acabó saliendo bastante mal, y lo que en principio podía ser un Metro Santander, luego un tranvía Santander, la idea de incorporar el BEI en Santander, el Metrotús, al final del recorrido acabamos teniendo el mismo autobús de siempre con los mismos coches que siempre. Y en principio, y este es el elemento de reflexión, porque para el futuro, desde Europa, pero en Europa, hablado por los gobiernos que van allí, el gobierno de España, han acordado que para X tiempo en el futuro no va a haber coches en el centro de las ciudades, más allá de los residentes, más allá de los que tengan que trabajar, carga y descarga. Con lo cual, ciertamente, en el horizonte aquí van a desaparecer los coches. ¿Los autobuses serán una necesidad? Sí, pero tenemos el mismo servicio que hace 30 años. Y por lo tanto, ciertamente habrá que darle una evolución, pero para eso se necesita pasta, y la pasta es escasa siempre. Evidentemente los coches seguirán existiendo. Aquí tenemos el parking de Alfonso XIII y tenemos otros en la ciudad, por ejemplo, debajo del ayuntamiento, que está en aquella dirección. Pero ciertamente los parkings tendrán poco cliente porque, en principio, también está el hecho de que en 2035 se dejarán de vender los coches de diésel y de gasolina. ¿Coches eléctricos en el futuro? Cuestan mucho. Cuestan más o menos. Porque claro, la inversión inicial es grande, pero luego el coste de vida a lo largo del resto del usuario paga menos. ¿Hasta qué punto menos? Porque claro, la gente piensa en el antes y en el después. No, piensa solo en el durante. La gente es bastante cómodo, ¿no? Y piensa, bueno, a mí que me lleven del punto A al punto B, y de dónde cojan el coche y dónde lo dejen en el punto final, a mí me importa poco. Por lo tanto, ciertamente hay gente que es un poquito egoísta, pero evidentemente esto es práctica humana. Somos humanos y la única manera de evitar ese egoísmo sería eliminar al humano de la ecuación, y evidentemente no podemos hacer eso. Sería una postura bastante ecologista, sí, pero antihumana, y esto es para el respeto de las buenas gentes que convivimos aquí. Y ciertamente, como digo, el futuro es estrecho como un cuello de un embudo, en donde, en teoría, los proyectos que había eran importantes para el desarrollo presente y futuro de la ciudad de Santander, sobre todo la comunicación y la conectividad. Pero las diferentes crisis, las diferentes gestiones ineficaces e ineficientes de estas realidades para tratar de establecer el tránsito desde el coche particular, desde el tránsito del vehículo particular a cosas que puedan ser, por ejemplo, el vehículo compartido. Ahora hay un montón de aplicaciones, el tema de los móviles, las relaciones en donde es posible hacer atención para... yo necesito un coche, pues bueno, pues hay una planta aquí de coches que puedes coger, lo coges y lo usas y lo dejas allí, como sucede con las bicicletas. Pero bueno, esta realidad pues es compleja también de entender, como decíamos, nos ha entendido el Metrotús, como para entender este vehículo compartido en el mañana brillante para los conciudadanos, y seguramente haya que darle una vuelta, porque también las bicicletas han tenido su impacto negativo en la convivencia de la ciudad, en los lugares de aparcamiento, a la hora de tener unos grandes lugares que parecían más bien iglús de residencia, los lugares donde hacer ese tránsito de las bicicletas, y evidentemente, como digo, pues después de tanto ir y venir, de tanto proyecto, pues al final hemos estado en el mismo punto de salida, pero con menos tiempo para desenvolver elementos de realidad del futuro, y donde, bueno, pues
ciertamente, por lo menos, ha habido cosas que se han ido añadiendo. Decíamos que ayer que el único proyecto de aquel plan de 2007-2013 que ha quedado resultante es el funicular del Río de la Pila. Y luego, pues evidentemente ha habido rampas, por ejemplo la que sube desde la zona del frente marítimo en dirección a Santa Lucía, unas rampas que suben hacia arriba, evidentemente, y tenemos algún elemento de ascensor urbano, como por ejemplo en la zona de la Peña del Cuervo, y también evidentemente tenemos algún ascensor urbano, como en el túnel que está en esa dirección, que está al lado de Jesús del Monasterio, y que sube varias plantas en dirección hacia el Cabildo de arriba, con lo cual ciertamente hay algún pequeño atisbo de beneficio, de que no se ha perdido completamente el tiempo, pero claro, allí, in illo tempore, en intermedio entre donde estamos y el centro Botín, in illo tempore, ahí había una gasolinera, porque aquí había bastante para poder transitar con el coche. El coche, pues, es responsable también del paso subterráneo desde la zona del embarcadero que va en dirección hacia el final de los jardines de Pereda, que en teoría era para poder dar servicio a la ciudadanía, pero en realidad Emiliuco, el gran Emiliuco, Emilio Botín, que tiene ahí el antiguo lugar de la oficina, es decir, la sede, el número 1 del Banco Santander, y que quería una pasarela que no se hizo, para pasar del banco al centro Botín, pues digamos que necesitaba para el centro del museo tener una zona de acceso para los camiones que cargan y descargan las obras de arte. Pues evidentemente para ese subterráneo, pues dijo, ya que lo voy a hacer, pues que la ciudadanía pueda tener beneficio para acceder a ese subterráneo, con una puerta que está cerrada, únicamente de acceso para los del museo, pero el resto del tiempo, pues noche y día, pues es posible utilizar ese túnel subterráneo, con el beneficio de que la parte de arriba pues ha podido conectar la zona más cercana a la zona marítima con este antiguo jardín de Pereda, con lo cual son pequeñas ganancias que por lo menos Emiliuco dejó, que en paz descanse, para la ciudad de Santander. Hay menos árboles, ya no hay patos en la zona del foso ahí con el agua, que asemeja un cierto hermanamiento con el parque de Doña Casilda, el parque de los patos en Bilbao, pero lamentablemente los días mejores quedaron en el pasado. Eso es una forma de reflexión que es válida para la forma de transporte. El tiempo lo dirá, pero digamos que el futuro hay que construirlo en el día a día, y por lo tanto las necesidades de los santanderinos en el transporte, en este difícil tránsito que es inevitable para el mañana, pues evidentemente dependerá bastante. Creo que los santanderinos y los cántabros voten el día 28 de mayo en las próximas elecciones, ¿no? Y el nuevo gobierno, tanto municipal como de la comunidad, pues en fin, queridos patitos, sin más, eskerrik asko, agur bero bat.